Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es el poder sanador de la Santa Cena. El cuerpo de Cristo ha sido negligente con respecto a muchas verdades que están detrás de esta práctica espiritual de la Santa Cena. Nuestro Dios ha querido que por medio de esta celebración de la Santa Cena sea el medio para que nosotros podamos recibir la sanidad, la salud y la plenitud de Él. Así como en un inicio, por un acto de comer, vino la enfermedad y la muerte desde la caída de Adán. Así también por otro acto de comer vino la salud y la vida por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hoy, curiosamente, se habla bastante acerca de comer bien, que tenemos que ser vigilantes con lo que comemos. Hay industrias alimentarias que dan dietas, te dicen qué comida es saludable, de las vitaminas, suplementos. Todos estos están de alguna manera diciéndole a la gente qué alimentos son saludables. Hoy por internet se está difundiendo bastante acerca de estos temas de dietas, de alimentos saludables, suplementos debemos tomar para que podamos tener una vida saludable, una vida larga. Debemos entender que todas estas recomendaciones que hoy en día nos saturan por los medios informativos del Facebook, Google, que están llegando al alcance de mucha gente y dándonos las recetas que debemos considerar para que tengamos una vida longeva, larga vida y en salud. No me malinterprete que es bueno comer bien, comer saludable, no comer en exceso algunos alimentos que dañan pues nuestro cuerpo. Damos gracias a Dios por los nutricionistas, por estos entrenadores fitness que están aportando en bien de la salud. Nosotros, los creyentes, debemos poner nuestra confianza en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y no en la creación. Mira, tenemos dos cosas. O confiamos en la obra redentora de Cristo, o confiamos en la creación. O confiamos en el Creador, o confiamos en lo creado. Eso tenemos que discernir, ver si estamos dirigiendo nuestra confianza en las cosas creadas o en el Creador. Nosotros tenemos que considerar importante para el creyente es dirigir y apoyar toda su confianza en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Nos han enseñado que para participar de la cena del Señor tenemos que examinarnos si estamos en pecado o no estamos en pecado. Si tú estás en pecado, no puedes participar de la Santa Cena, porque viene juicio de Dios para tu vida. Pero si tú te evalúas y consideras tu integridad, tu desempeño para poder participar de la Santa Cena, si estás en falta delante de Dios, si estás en pecado delante de Dios para poder hacerlo, hay pecado en pensamiento, en palabra, obra, omisión y en transmisión, porque si nuestros antepasados han pecado, hay una transferencia generacional, ¿no? Entonces,
Para poder participar de la Santa Cena tendríamos que evaluar todo eso. Y tendríamos también que además evaluar si qué cosa es pecado leve y pecado grave. Porque hay muchos que tienen ese concepto de pecado leve y pecado grave. Si yo tengo un pecado leve, entonces puedo participar de la Santa Cena. Pero el pecado es pecado para Dios. No podemos categorizar el pecado. El pecado es pecado para Dios. Dios no está categorizando qué pecado es leve y qué pecado es grave. El pecado es pecado delante de Dios. A nosotros la religión nos ha metido la idea de que el ladrón bueno y el ladrón malo, cuando el ladrón es ladrón, o mentira mala o mentira piadosa. No existe eso. La mentira es mentira. Entonces, ¿cómo tendríamos que examinarnos? Porque la Escritura habla respecto a ese hecho. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa indignamente. O sea, ¿qué nos pone a nosotros en esa condición de dignos delante de Dios? Si creemos que nos pone en esa condición de dignos delante de Él, nuestros actos, nuestro desempeño, nuestra obediencia, haríamos vano el sacrificio de Cristo. Pero vamos a ver que a través de las Escrituras hay creencias erróneas por una mala interpretación bíblica. O sea, se han originado creencias erróneas, equivocadas, por solamente tener una mala interpretación de la Biblia. Que para participar de la Santa Cena, dice que el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El Señor Jesús, cuando Él vino a este mundo, Él murió por nuestros pecados. Pablo dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Uno de los propósitos del por qué Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo era para impartirnos su justicia. Entonces, Cristo Jesús, su obra, cuando Él derrama su sangre preciosa, fue para impartirnos justicia, para declararnos a nosotros justos. Pablo sigue hablando acerca de este tema y dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo, que no conoció pecado, por causa nuestra, Dios lo hizo pecado. ¿Cuál fue la razón del por qué Dios lo hizo pecado a su Hijo? Para que la justicia de Dios se impartiera en nosotros, para que Dios te declare justo. Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hemos sido hechos justicia de Dios gracias a que Jesús cargó en su cuerpo sobre el madero, cargó con nuestros pecados. O sea, Dios ya nos ha impartido a nosotros su justicia. Y también la Escritura dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Segunda de Corintios 5:19. O sea, Dios no estaba tomando al hombre en cuenta sus pecados. Pero muchos, cuando interpretan este pasaje
Primera de Corintios 11, 27 al 30, están diciendo que si tú participas de la Santa Cena indignamente, ¿y qué es indignamente? Es cuando esa persona está en falta delante de Dios, cuando esa persona está en pecado delante de Dios. Si tú participas en la Santa Cena indignamente, juicio come y bebe para sí. Dice. Muchos han visto que en vez de ser esta práctica de la celebración de la Santa Cena, un momento de alegría, un momento de confirmar tu fe en el Señor, lo han visto como algo nocivo, lo han visto como que Dios los está poniendo bajo juicio y que Dios está evaluando su integridad, si tiene pecado o no tiene pecado. Cuando el texto dice que Dios no está tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Si Dios no está tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ¿por qué están diciendo de que para participar de la Santa Cena tenemos que examinarnos si estamos en pecado o no estamos en pecado, si somos dignos o no somos dignos? Esa obra consumada, esa obra completa de Cristo Jesús mediante este acto redentivo es que Dios, por creer en su Hijo Jesucristo, Él nos imparte su justicia. Él ya nos ha impartido su justicia. Nosotros, escucha bien, iglesia, nosotros somos plenamente dignos y justos ante los ojos de Dios. Porque desde el momento que tú recibiste a Jesús y lo reconociste como tu único Señor y Salvador, a partir de ese momento Dios te ve como una persona digna y justa. Entonces tú, en mérito al sacrificio de Jesús, Dios te está viendo como una persona digna. Entonces, ¿por qué está diciendo acá que tenemos que examinarnos? Porque el texto dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa indignamente. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto? No estaba distinguiendo, no estaba valorando, esta iglesia estaba siendo irreverente con esta práctica de la celebración de la Santa Cena. ¿Qué pasaba con la iglesia de Corinto? Esta iglesia, los creyentes llevaban su pan y en el momento de este acto de celebración de la Santa Cena, ellos se comían el pan y no compartían con los pobres. Si había un pobre ahí no le daban, ellos se comían todo el pan. ¿Y qué más? El vino se tomaban hasta emborracharse. Por eso es que Pablo ya era de Corintios 11, 20 y versículo 22, él los exhorta, los reprende a esta iglesia de Corinto, les llama la atención diciéndoles por qué están teniendo sin importancia esta celebración de la Santa Cena. Ellos lo estaban viendo como algo ordinario, porque se estaban emborrachando, se estaban comiendo. Pablo le dice, eso lo pueden hacer ustedes en su casa, pero no acá en la iglesia. Por eso es que ahí les llama la atención, dice, cualquiera que participa indignamente en el sentido de que ellos no estaban viendo el significado y no estaban viendo que la Santa Cena había un poder sanador. No estaban viendo que en la Santa Cena había un poder salutífero y curativo de esta práctica. Por eso es que Pablo le dice, ustedes les llama la atención, les están tomando
como un ritual vacío. Ustedes están viendo esta práctica solamente como un ritual, como una costumbre, y están viendo que solamente comer pan y beber un vino. Solamente eso es lo que están viendo en la parte natural, pero hay algo más, mucho más, que hay un valor sobrenatural en esta práctica de la Santa Cena, cosa que los corintios no estaban considerando. Ellos lo veían como algo ordinario, como algo, como algo barato, algo sin importancia, y no como algo santo y especial. La Santa Cena eh, es un canal sobrenatural. Una vez más, la Santa Cena es un canal sobrenatural para que fluya en nuestro cuerpo la sanidad de Dios. Eso tenemos que entenderlo. ¿Pero por qué? Porque cuando Jesús dijo cuando estaba con sus discípulos, tomó el pan, dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Les dijo a sus discípulos, tomando el pan, dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y también tomó el vino y dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada para el perdón de pecados. Habían dos cosas, ¿no? El pan y el vino. El pan que representaba a su cuerpo, el cuerpo de Jesús fue partido, porque esto en toda celebración de pactos se partía al animal en dos, al cordero se dividía en dos. Y en Jesús, esto es lo que sucedió, hermanos. Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y fue partido el cuerpo de Jesús para que nosotros, nuestro cuerpo, permanezca entero, hermano. Para que en nuestro cuerpo podamos recibir la sanidad. Y claro, hay dos cosas, que Jesús cuando Él vino, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, pero también llevó las enfermedades. No solamente llevó nuestro pecado en su cuerpo, como dice Pedro, no quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sino que Isaías también dice que él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Y a dónde los llevó? A la cruz, hermano. ¿Y para qué los llevó a la cruz? Para que por medio de este sacrificio Él pueda impartirnos a nosotros el perdón de pecados y darnos también la salud divina. Entonces, este acto de la Santa Cena expresa ese hecho, esa realidad que ha ocurrido en el sacrificio de Cristo Jesús. Los corintios no estaban viendo esa parte, los corintios estaban viendo solamente pan y vino, pero no estaban viendo que detrás de este acto de celebración de la Santa Cena había algo más ellos no estaban considerando, ellos no estaban viendo, esto estaban viendo solamente una cosa insignificante, no estaban dándole el valor debido a esta celebración. Porque cuando uno ve, cuando uno participa de la Santa Cena, debe ver el sacrificio de Jesús, que el Cordero fue inmolado, que el cordero es un cordero del nuevo pacto, que este cordero fue partido en dos. Amén, fue partido por nosotros. Entonces, en esta Santa Cena vemos que mediante este acto del sacrificio de Jesús, este sacrificio nos puso en un nuevo pacto. En ese nuevo pacto nos pertenece ahora
todos los beneficios que ha ganado el sacrificio de Jesús. Hay beneficios, por eso es que el salmista David decía, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados y sana todas tus dolencias, dice Salmo 103. No solamente que perdonó nuestros pecados, sino que sanó nuestras dolencias. Aleluya. En esta celebración de la Santa Cena, que es un canal sobrenatural, para que fluya ese poder de Dios, ese poder salutífero, fluya la sanidad de Dios. En esta celebración, Cristo derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, pero su cuerpo fue partido para que nosotros tengamos salud. Esto lo entendieron los primeros cristianos. Dice Hechos 20, versículo 7, dice que el primer día de la semana se reunían los discípulos o sea, cada primer día de la semana los discípulos se reunían algunos pueden estar pensando que se reunían para escuchar el mensaje o la enseñanza ahí, ¿no? Pero dice que ellos se reunían para partir el pan, para celebrar la Santa Cena, porque en la Santa Cena estaba este beneficio, que había un poder sanador. Cuando uno está cuando uno está participando de esta Santa Cena, está viendo no solamente este acto natural, sino hay hemos dicho que es un acto también sobrenatural, porque ahí estamos viendo el sacrificio de Jesús, ahí estamos viendo que su cuerpo fue partido, ahí estamos viendo que su sangre fue derramada, estamos viendo que estamos en un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto el socio mayor, que es Dios, está diciendo todo lo mío es tuyo, la vida, la salud, la prosperidad, la liberación, esto es tuyo. Eso nos está diciendo en esta celebración de la Santa Cena. Amén. Entonces ahora los creyentes, los hijos de Dios, con esta práctica de esta celebración de la Santa Cena, estamos reafirmando este hecho grandioso que sucedió en el Calvario, en la cruz, cuando Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre. Aleluya. Dios, cuando participamos de la Santa Cena, dice, juicio come para sí, dice, ese juicio come para sí. Algunos lo interpretan que Dios está enviando enfermedades, muerte, porque el texto dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, aquí este pasaje nos dice que el que come indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor. La palabra discernir tiene que ver con distinguir entre una cosa y otra. Entonces esto les faltaba a los corintios, no distinguían, solamente estaban viendo un acto natural de comer el pan y beber el vino. Y no estaban viendo la otra parte, la parte sobrenatural. No estaban considerando eso, no estaban valorando eso. Entonces, no estaban valorando el sacrificio de Jesús,
No estaban viendo que mediante ese sacrificio Dios había derramado su sangre preciosa para el perdón de pecados. Su cuerpo, el cuerpo de Jesús fue partido para que nuestro cuerpo pueda estar saludable. No estaban viendo que estábamos bajo un nuevo pacto. No estaban viendo que en ese pacto, en ese nuevo pacto, el socio mayor que es Dios, había provisto la salud, había provisto la liberación, la prosperidad, la vida. Eso no estaban viendo ellos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver ese aspecto. Cristo sufrió y murió para darnos perdón y sanidad. Eso tenemos que verlo ¿dónde? En la celebración de la Santa Cena. Ahí tenemos que ver que Cristo sufrió y murió para darnos perdón y sanidad. Amén. Aquellos que no disciernen el cuerpo del Señor, que fue partido por nuestra salud, estarán siempre enfermos, débiles, incluso podrán pasar por la muerte. Pero aquellos que no disciernen, pero los que discernimos, estamos hablando de discernir, es distinguir entre este acto natural y este acto sobrenatural. Si tú sabes distinguir eso, que esta Santa Cena, hay un poder sanador, Dios ha provisto eso. En un inicio, con la caída de Adán, entró en juicio, en un juicio divino, entró el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, entró por causa de Adán y juicio de Dios por causa de eso. Y este juicio vino con envejecimiento, muerte, enfermedad. Dios por esa razón envió a su Hijo Jesucristo para ponerle solución a este problema del pecado y de la enfermedad y la muerte. Y Dios ha provisto la celebración de la Santa Cena como un medio para recibir sanidad. Amén. Si tú estás con algún síntoma, alguna enfermedad, cuando tú participas de la Santa Cena, siempre habrá salud. Y discierne que es en mérito al sacrificio de Cristo Jesús, en mérito a que Él entregó su cuerpo por ti. Si tú disciernes eso, que gracias a ese sacrificio, gracias a esa entrega que Él hizo ahí en la cruz de su cuerpo, en favor tuyo, si tú disciernes eso, siempre habrá salud. Amén, siempre habrá salud. Habrá vida. Aleluya. Habrá vida y vida abundante. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él no ha venido para traer enfermedades, muerte. ¿Ya? Entonces eso sí sería una mala interpretación, el pensar que Dios ha venido para traer juicios sobre muerte, enfermedad, pobreza. Eso no ha sido el deseo de Dios. Dios no quiere que sus hijos sufran por eso. Por eso es que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, a entregar su vida para que ahora tú puedas disfrutar de salud, de esa salud divina. O sea que la persona que discierne realmente el cuerpo del Señor, esta persona estará siempre sano y fuerte y viviendo una buena vida, larga y buena. Damos gracias a Dios por darnos este tiempo de
poder conocer más respecto a esta verdad que hay detrás de la Santa Cena. Bendiciones, hermanos. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos ha permitido conocer esta gran verdad de la Santa Cena. Eh, si, si alguno por primera vez está escuchando el mensaje del Evangelio y desea recibir a Jesús y reconocerlo como su único Señor y Salvador, yo te invito a hacer una oración conmigo, ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, te agradezco por haber dado tu vida por mí, haber entregado tu cuerpo para que sea partido, y yo mediante ese acto yo reciba la salud de mi cuerpo. Y también te agradezco que hayas derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Yo te recibo, Jesús, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida y te invito a que entres a mi vida. Gracias por haber dado tu vida por mí, haber derramado tu sangre preciosa. Hago esta oración agradeciéndote en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermano, hermana, si por primera vez has escuchado este mensaje, eh, pide al amado Espíritu Santo que Él te guíe a una iglesia cristiana. Hay muchas iglesias cristianas. Que Él te guíe a una iglesia donde tú puedas ser edificado con la palabra, donde puedas crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tienes un problema de salud, es momento de mirar realmente lo que Cristo Jesús hizo, lo que Cristo Jesús ganó para ti a través de su sacrificio en la cruz. Y que gracias a ese sacrificio tú recibes ahora sanidad. Amén. Ahí donde estás, voy a orar por ti, Señor Dios Todopoderoso. Yo te pido por las personas que están viendo y escuchando este mensaje. Señor, sé tú obrando en sus vidas. La provisión ya ha sido dada del perdón de pecados y de salud, Señor. A que estas personas las puedan recibir ahora. Señor, te agradecemos por la salud que tú has provisto. En el nombre de Jesús oro, Señor, por las personas que tienen problemas de audición, Señor. Sé tú obrando, moviéndote en estas vidas y declaro, sean abiertos, Señor, nuevamente, Señor, los tímpanos, el yunque, el estribo que están ahí en su oído, Señor, sean nuevos, Señor, en el nombre de Jesús, sean abiertos esos, Dios, en el nombre de Jesús así sean hechos. Y también por los que tienen problemas de visión, Señor, cataratas, sean limpiadas esas cataratas en el nombre de Jesús. Problemas del virus del COVID, Señor, en sus pulmones, en el nombre de Jesús, ordenamos se sequen, Señor, esas proteínas y sean expulsadas de sus pulmones. En el nombre de Jesús así lo declaramos. Gracias, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tus cuidados. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos estamos viendo el próximo domingo. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.